Les bendecimos a todos. Nos disponemos para escuchar, para estudiar la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 46, el tema respuestas de Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús responde? ¿Cuántos han tenido respuesta del Señor? Cuando hemos clamado, el Señor nos atiende, el Señor responde a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Dice la palabra del Señor, libro de Juan, capítulo 4, versículo 46 en adelante. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les respondió a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Amén y amén. Padre, te damos muchísimas gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo por tu divina palabra. Señor, mi Dios, gracias te damos, eterno Padre, porque tenemos acceso a tu palabra. El mismo Cristo que le respondió a este hombre, también nos responde a nosotros cuando clamamos. Te damos gracias, mi Cristo de la gloria, por cada respuesta que tú nos has dado cuando hemos orado, Señor. Muchísimas gracias te damos, eterno Dios, y te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables en esta noche. Que nos reveles tu palabra, Espíritu Santo. Quita de nosotros todo velo, toda venda, toda atadura, todo impedimento para poder comprender las Escrituras. Abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Abre nuestro entendimiento, Padre, y comprenderemos tus estatutos. Queremos escuchar palabra de Dios, no palabra de hombres. Te damos gracias, quedamos en tus manos, Espíritu Santo, bajo tu dirección, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a mirar la palabra del Señor, dispuestos, con gozo, con alegría, porque sabemos que la palabra del Señor se cumple, se ha cumplido y se seguirá cumpliendo todos los días, hasta el fin del siglo. Vemos acá en la palabra del Señor que el Señor nos enseña que vino, dice, vino pues Jesús otra vez, o sea que ya había ido, ¿cierto?, a Caná de Galilea, pues tenía una situación bien difícil, y era que su hijo estaba enfermo, pero no estaba medio enfermo, estaba a punto de morir, estaba grave. Dice que cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. A mí me impacta y pues me detengo viendo esta
esta sola palabra, que este hombre le rogó al Señor. Es algo que necesitamos nosotros, rogarle al Señor cuando tenemos una necesidad. Tenemos que ir humildemente ante su presencia, reconociendo que Él es Dios, que no es nuestro mandadero, ¿no? Sino que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, que merece toda la gloria, que merece toda la honra, que merece toda la alabanza. Y si nos responde es por su gracia, por su infinito amor y por su infinita misericordia, porque Él mismo nos dice en su palabra que es el hombre para que Él tenga memoria de nosotros. Así que este hombre fue a la presencia del Señor y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. O sea, era una situación apremiante la que este hombre tenía. Era una situación muy difícil. No sé cuál es la situación que usted esté manejando en este momento, cuál sea esa aflicción que usted esté presentando delante del Señor, cuál es su petición, cuál es su ruego, cuál es su aflicción, cuál es su angustia, cuál es esa petición que usted tiene delante del Señor. Este hombre tenía su hijo que estaba a punto de morir. Posiblemente su situación es una situación bien compleja, es una situación bien difícil en su hogar, posiblemente es una situación difícil con su cónyuge, posiblemente es una situación difícil en sus finanzas, alguna situación muy difícil en su salud. No sé cuál es esa petición que usted tiene delante del Señor, pero si nosotros le rogamos al Señor, si hablamos con Él, le puedo asegurar que hay respuesta de parte de Dios. Porque Él nos dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Algo que me impacta muchísimo, igual que toda la palabra de Dios, es que el Señor nos dice, clama. Nuestro deber es clamarle a Dios, como hizo este hombre, le rogó al Señor. Clama a mí, dice el Señor. Pero no se queda allí, solamente clama. Él dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque Él también nos dice en su palabra cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para quienes le aman. Así que para quienes amamos al Señor, si usted está conectado en esta noche, es porque usted ama al Señor. Es porque usted se ha acercado a Él, porque sabe que solo Él tiene la respuesta para su necesidad, cualquiera que sea, por difícil que sea, nada es imposible para Dios. Él dice en su palabra, ¿habrá algo difícil para mí? Y nos responde, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Dice la palabra del Señor, entonces Jesús le dijo, si no viere señales y prodigios, no creeréis. Es impactante que en aquella época, cuando Jesús estaba aquí, por donde Jesús pasaba, los muertos resucitaban. La gente vio sanidades sin número, paralíticos que el Señor levantaba, ciegos que el Señor les daba la vista, sordos que oían, los mudos hablaban. El Señor hizo muchos milagros. Dice la Biblia que si se hubiese escrito todo lo que el Señor hizo, no cabrían los libros en el mundo. Es una forma de expresarlo para entender todos los milagros que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Y algunos piensan, bueno, era fácil.
para cuando él estaba aquí en la tierra, pues saber que llegaban directamente a Jesús y le pedían, le rogaban que los sanase y Jesús pues los sanaba. Pero en este tiempo la gente pues a veces encontramos que hay mucha incredulidad en el ser humano y aún en el mismo creyente hay mucha incredulidad, porque eso es lo que el enemigo coloca en la mente y en el corazón de las personas: duda, incredulidad, porque el diablo sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el Señor pues hizo muchos milagros, pero no se queda allí. ¿Sabe que el Señor sigue haciendo milagros? Yo no sé cuántos milagros usted ha visto en su vida, en su familia, a su alrededor, porque a veces el Señor hace tantos milagros que los pasamos desapercibidos y ni siquiera cuenta nos damos que el Señor hizo un milagro. Y nosotros hemos visto personas, pues en nuestra propia vida, pues hemos visto cualquier cantidad de milagros que les podríamos contar, pasaríamos horas y horas y no terminaríamos de contarle todos los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero ¿saben qué es lo lamentable? Que a las personas les pasa como a los 10 leprosos. El Señor sanó a 10 leprosos. ¿Y saben qué pasó? Solo uno volvió para seguir a Cristo. Solo uno volvió para arrepentirse. Solamente uno volvió para agradecerle al Señor porque lo sanó. ¿Y sabe qué pasó con los 9? Se fueron con el milagro y se olvidaron del Señor. Y cuando él vio que aquel hombre vino para darle las gracias, él preguntó por los otros 9. Dice: ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están los otros 9? Esa es una pregunta que el Señor también nos hace hoy. ¿Dónde están todos aquellos que han recibido milagros? Porque nosotros somos testigos de personas que llegan con aflicción, con el corazón roto, con aflicciones, con su hogar destruido, el cónyuge se fue con otra persona y empezamos a orar, empezamos a enseñarle. A veces son nuevecitos los que llegan y se les enseña cómo hacer guerra espiritual, qué tiene que hacer, cómo debe aplicar la palabra. El Espíritu Santo les da palabra, enseñanza y les muestra qué deben hacer. ¿Y saben qué sucede? Cuando el Señor les hace el milagro, o sea, mientras están necesitados, llegan llorando, afligidos, angustiados, pidiendo ayuda. Y tan pronto el Señor hace el milagro, no vuelven a aparecer, no los volvemos a ver, a veces ni siquiera vuelven a contestar el teléfono. Esas son cosas que pasan. Y qué triste saber que la gente venga a Jesús solo por un milagro. Lo importante realmente es venir a Jesús para arrepentirnos, venir a Jesús para seguirle, para amarlo, para humillarnos delante de Él y reconocer que Él es el Dios omnipotente, el creador de los cielos. Venimos con un corazón arrepentido, porque venimos decididos a hacer su santa, su perfecta y su divina voluntad. Venimos para obedecer las Escrituras. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque Jesús sigue haciendo milagros todos los días. Así como vemos en las Escrituras estos milagros, y como vemos a este hombre que dice: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve. Esta fue la respuesta de Jesús para este hombre: ve, tu hijo vive. Es una respuesta. El Señor, ¿sabe que el Señor nos da respuesta cuando le clamamos? El Señor nos da una palabra cuando nosotros venimos a su presencia y le rogamos. Le dijo el Señor: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó.
Algo que me gusta de este hombre y me impacta es que lo primero que hizo fue rogarle al Señor y expresarle que su hijo estaba enfermo. Pero otra cosa que este hombre hizo fue creer la palabra que Jesús le dio. Ve, tu hijo vive, fue la respuesta del Señor. Y este hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta es nuestra actitud de corazón, así como este hombre le rogó al Señor. Así como este hombre se humilló delante del Señor, así también nosotros debemos hacerlo. Debemos tener un corazón contrito y humillado delante del Señor. Debemos tener un verdadero arrepentimiento. Debemos ser humildes delante de Dios. No ser altivos, no ser groseros con el Señor. Porque muchas veces he escuchado situaciones donde la gente está molesta con Dios, donde está enojada con Dios. Alguien decía una vez: yo no merezco esto. Tenía un cáncer, estaba muy grave, y pues con cierto enojo dijo: yo no merezco esto. Bueno, hay cosas que pasan que no entendemos. Hay cosas que pasan que no podemos explicar. Lo único que sí debemos hacer es tener un corazón contrito y humillado delante del Señor. Por aquí nos dice Patricia: buenas noches, pastores, bendecimos sus vidas y damos gracias al Señor por ese servicio al Señor y su obra, y los amamos. Bueno, qué bendición. Igualmente les amamos a todos, les bendecimos a todos los que están conectaditos allá por la Perla Escogida, los que están aquí a través de la cuenta personal. Les bendecimos a todos, les amamos y damos gracias al Señor que usted está conectado con Dios. Dice: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. A este hombre se fue, pero hay algo que le pasó, y es que creyó la palabra del Señor. Lo que el Señor le dijo, él lo creyó. Y es lo que nosotros necesitamos hacer, creerle al Señor. Si oramos, debemos tener la certeza y la seguridad que hay respuesta, que Él nos está escuchando. Porque Él nos dice en su palabra: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que tenemos que hacer es ir a la presencia del Señor. Tiene una lucha, tiene una dificultad, tiene alguna situación difícil como este hombre que tenía a su hijo a punto de morir. ¿Cuál es esa necesidad que hay en su vida? Vamos a presentarnos humildemente ante el Señor. Vamos a reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. Vamos a pedirle al Señor que nos lave con su preciosa sangre, que nos limpie. Y luego le decimos: Señor, esta es mi necesidad. Señor, tengo esta dificultad, tengo este problema, tengo esta situación que me agobia. Quiero hablar contigo. Porque Él dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento. O sea, la invitación que nos hace el Señor. Humillarnos delante de Él. Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Mire que el Señor es tan hermoso que aún nos da instrucciones cómo debemos hacer cuando vamos a orar. Qué lindo, qué hermoso es Dios. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿A quién nos debemos dirigir? A nuestro Padre, en el nombre de Jesús y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la forma de orar. Porque lamentablemente, pues por falta de conocimiento y por no abrir las Escrituras, pues muchas veces se hacen oraciones equivocadas, que no van dirigidas al Padre como el Señor nos enseñó. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Es la misma enseñanza del Señor. El mismo Señor nos dejó las instrucciones, cómo orar,
cómo dirigirnos al Padre, cómo debemos hacer para cuando vamos a hacer una petición. Ora a tu Padre que está en secreto. Él nos asegura que nuestro Padre Celestial, el Dios del universo, el creador de los cielos y de la tierra, el que hizo el mar, la luna, las estrellas, nuestro Padre está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, Él está en el secreto. Ahí, cuando usted va al cuarto, allá cuando cierra la puerta de su habitación, usted cuando se dispone a orar, debe entender que ahí está el Padre, que ahí está Jesús, que ahí está el Espíritu Santo de Dios. Entonces debe tener esa certeza, esa seguridad y esa confianza, porque a veces las personas tienen una dificultad y es que piensan que están ahí orando pero que nadie les está escuchando, que están hablando solos. Eso le pasa a la gente. Pero debido a que por falta de conocimiento, dice la Biblia, que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Si usted no abre, si las personas no abren las escrituras, pues no van a saber lo que el Señor nos dice. Y para nosotros conocer a Cristo, conocer al Padre, conocer al Espíritu Santo, necesitamos abrir las escrituras. Entonces, cuando abrimos las escrituras, pues sabemos, porque la palabra del Señor nos guía a toda verdad. La palabra de Dios nos muestra el camino. En la palabra de Dios encontramos la respuesta que necesitamos. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es abrir las escrituras para conocer a ese Padre que nos está diciendo, mas tú cuando ores, ese Cristo que nos dijo, ese es el Espíritu Santo que nos habla, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Debe usted tener la certeza y la seguridad que cuando va a orar, su Padre lo está escuchando. Usted no está orando al aire ni solo ahí en una habitación, no es un monólogo, es una conversación que tenemos con el Padre. Y qué maravilloso que Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Algo que a mí me impacta mucho también en la palabra, como toda la Biblia me impacta. Dice: si los hombres siendo malos saben dar buenas dádivas, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará lo que le pedimos y nos dará su Espíritu Santo? Él dice que si los hombres siendo malos, si un hijo le pide a un padre, dice la Biblia que su padre, siendo malos los hombres, no le va a dar a su hijo una serpiente. Y que si su hijo le pide un huevo, ese papá no le va a dar un escorpión. Él busca un huevo para complacer la necesidad de su hijo, lo que él está pidiendo. Y hace esa comparación el Señor para que nosotros tengamos esa fe, esa certeza, esa seguridad que cuando vamos a pedirle al Señor, Él va a responder. Él nos responde. Por eso el tema de esta noche son respuestas de Jesús, respuestas del Señor. Qué hermoso, qué lindo. Y dice acá, cuando ya Él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. ¿Qué sucedió? Este hombre le rogó a Jesús por la salud de su hijo. Le contó a Jesús. ¿Era que Jesús no sabía? Sí, ya sabía que su hijo estaba enfermo. Pero ¿sabe? Así como nosotros nos gusta como padres, a nosotros nos gusta escuchar a nuestros hijos. Nos gusta que nuestros hijos nos cuenten, nos digan qué necesidades tienen. A mí me gusta mucho
Mis hijos cuando tienen alguna necesidad dicen, mami, ayúdeme a orar, papi, ayúdeme a orar. Necesito que oremos por esto. Vamos a presentar delante de Dios esta petición. A mí me gusta mucho que ellos me cuenten qué necesidades tienen. Ya ellos son casados, cuando estaban conmigo, pues nos sentábamos horas y horas. Todavía lo hacemos. Todavía nos sentábamos horas a hablar. Pero ahora pues ya están distantes porque ellos ya son casados. Pero me gusta mucho escucharlos cuando dicen, mami, ayúdanos a orar que tenemos esta petición. Qué lindo, a uno le gusta como padre que sus hijos cuenten con nosotros, que nuestros hijos cuenten con nosotros. Y así le gusta al Padre. A nuestro Padre Celestial le gusta escucharnos, aunque Él ya sabe que tenemos esas necesidades, que tenemos aflicciones, que tenemos dolor, que tenemos angustia, que tenemos esa necesidad que nos apremia. Él lo sabe. Pero como Padre, a Él le gusta que nosotros vayamos a su presencia y le contemos y hablemos con Él y le comentemos qué es lo que me está doliendo, qué es lo que yo necesito. Es que nuestro Padre Celestial es tan real que a veces lo sentimos, o sea, a veces el ser humano como que siente a Dios tan distante y un Dios como un Dios que no está como con nosotros. Pero Dios es real, nuestro Padre es real y Jesús nos da respuestas maravillosas. Dios nuestro Padre nos responde. Entonces Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. ¿A qué hora? Y le dijeron ayer. O sea, siempre se demoró en llegar a la casa porque era lejos. Estaba un poco lejos de su casa porque fue a buscar a Jesús. Entonces dice, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Vimos hoy en otra versión que era la 1 de la tarde, porque pues en el calendario hebreo pues el horario es diferente, ¿cierto? Entonces aquí dice que a las 7 le dejó la fiebre. Dice el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Impresionante, ¿no? O sea, en el momento que Jesús dio la palabra, el hijo fue sano. Qué hermoso. Y creyó él con toda su casa. ¿Sabe que un milagro hace que la gente le crea a Dios? Un milagro toca el corazón de la gente. Por eso el Señor se movió haciendo milagros a la gente, porque era la forma, pues como le digo aquí a este hombre, al oficial del rey, el Señor le dice, entonces Jesús le dijo, si no ve milagros. Algunos ven los milagros y se van y no vuelven, pero la gente sí se convierte al Señor por un milagro. Claro, yo creo que algunos de ustedes son testimonio pues de algún milagro que hizo Jesús en sus vidas y a causa de ese milagro se convirtieron al Señor. Vemos acá en Mateo capítulo 8, vamos a ver otra respuesta del Señor. Entonces a este oficial del rey, la respuesta que le dio el Señor fue, ve, tu hijo vive. Esa fue la respuesta que le dio el Señor. Vamos a mirar en Mateo capítulo 8, encontramos otra respuesta del Señor. Vamos a ver cómo fue esa respuesta, qué fue lo que pasó por acá. Dice la Biblia en Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Por qué le seguía tanta gente a Jesús? Pues por sus enseñanzas, por los milagros, porque Él les daba de comer. Bueno, que era lo que Jesús no hacía cuando estaba en la tierra. Pero ese mismo Jesús nos sigue atendiendo a nosotros todavía. Todavía sigue dando provisión. Todavía el Señor sigue sanando nuestras vidas, sigue restaurando hogares. El Señor sigue haciendo milagros. Dice acá
Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres. Esa era la forma como este hombre se acercó y dice que se postró. También tuvo una actitud reverente, ¿no? Eso es importante que nosotros lo veamos en la palabra. Una actitud de respeto, una actitud reverente ante el Señor. Mire la respuesta del Señor. Dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero. ¿Sabe que el Señor quiere resolver su problema? El Señor quiere sanar su enfermedad o la enfermedad de su familiar. El Señor quiere proveer para que usted pueda pagar esas deudas, esos compromisos. ¿Sabe que el Señor quiere? Quiere restaurar su hogar. Quiere que su familia se convierta. El Señor le dijo, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero. Yo quiero resolver su problema. Es la respuesta del Señor esta noche. Yo quiero sanarle, quiero restaurarle, quiero restaurar su hogar, quiero restaurar su familia. Quiero sanar esa enfermedad con la que usted está afligido. Quiero libertarle de ese cautiverio, de ese pecado, de esa rebelión, de esa desobediencia. El Señor quiere y dice: quiero, sé limpio. De una vez le dio la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Quiero, sé limpio, sé limpio. O sea, en este momento el Espíritu Santo está ministrando, porque la palabra de Dios dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Le tengo buenas noticias. ¿Sabe que en la palabra de Dios siempre hay buenas nuevas, buenas noticias? Mientras usted está recibiendo la palabra, el Señor está haciendo milagros, porque lo que estamos hablando no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y la Biblia dice que la palabra es vida y medicina para todo su cuerpo. Mientras estamos abriendo las escrituras, el Señor está sanando alguna enfermedad, está libertando su vida de algún cautiverio. El Señor está ahí haciendo milagros. Solo hay que creer, solo hay que escuchar. De pronto usted está en este momento, pero está lavando la loza, está por allá de pronto preparando el arroz para mañana. Y bueno, pues yo no juzgo nada de esas cosas. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros pongamos atención a lo que Él nos está diciendo. Porque si yo me siento, tomo la palabra de Dios, tomo nota de lo que Dios me está hablando, pues será muy diferente a que nosotros estemos con el celular o el televisor prendido y estar ocupados haciendo otras cosas. O de pronto distraído porque le entró por ahí un mensaje al celular y entonces está escuchando la palabra, pero por allá arriba vio que le entró un mensaje y entonces se sale del Facebook y va rapidito y contesta el mensaje. Entonces no está atendiendo la palabra del Señor, no está atento a lo que el Señor le está diciendo. Porque cuando nosotros estamos atentos, la palabra se cumple. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, ni una tilde ni una jota de lo que está escrito pasará. La palabra sigue siendo medicina. Jesús es real. Jesús sigue sanando, sigue libertando, sigue consolando, sigue rompiendo las cadenas, los yugos, las ataduras, la opresión, las tinieblas. Jesús es real. Jesús está sanando en esta hora. Jesús está consolando a alguien que está triste, que está afligido, que tiene alguna situación difícil. Quizás a los que verán posteriormente este mensaje, el Señor les va a hablar. El Señor les va a consolar. El Espíritu Santo de Dios está ahí
para sanarle, libertarle, consolarle, fortalecerle, darle visión, darle dirección a su situación, a lo que usted esté manejando. No sé cuál sea la situación, pero el Señor sí la sabe. El Espíritu Santo de Dios lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios, dice la palabra. Así que Él está ahí para sanar. Él sigue sanando, Él sigue siendo Dios y Él es real. Y vemos aquí en la palabra del Señor, dice, entonces Jesús, estamos en Mateo capítulo 8, versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Al Señor le gusta que nosotros demos testimonio de los milagros que Él ha hecho en nuestras vidas. A Él le gusta que nosotros le contemos a otros. Yo recuerdo tanto una vez que mi hijo estaba muy enfermo. Llevaba 12 días con una situación de una infección en la garganta y a él le costaba pasar hasta el agua. O sea, era una situación tan difícil. Por aquí está con nosotros Marta Velázquez a través de la Perla Escogida. Martica, muy buenas noches. El Señor está haciendo milagros de sanidad en su cuerpo en esta hora. Y mi hijo estaba muy enfermo y él no pasaba ni el agua. Era tan difícil, ya 12 días sin comer. Y él decía, cuando me pase este dolor, yo como. Yo le decía, tienes que hacer el esfuerzo, ya no puedo pasar. Era tan fuerte lo que él tenía. Y yo, pues en la noche cuando me fui a acostar, pasé revista en su cuarto, entré a su cuarto. Cuando veo a mi hijo que estaba en la cama, que ya casi no, era un bultico ahí pequeñito, estaba tan flaquito, 12 días sin comer, pues realmente estaba agotado mi hijo. Y yo me acosté muy afligida. Me acosté sinceramente, pues impotente ante lo que yo estaba viendo, con mucho dolor, porque como padres, como madre, uno siente tanto lo que un hijo está manejando que realmente uno se afecta. Y en la mañana siguiente yo me desperté muy temprano en la mañana, Señor, porque Él sabía mi angustia, Él sabía mi dolor, sabía que había pasado la noche con mi corazón afligido como madre. Yo le creí inmediatamente a esa palabra que Él me dio. Cuando Él me dice, no te angusties, tu hijo ya está sano. ¿Por qué te angustias si tu hijo ya está sano? Inmediatamente entré al cuarto de mi hijo y le dije, hijo, tú ya estás sano. Y él se quedó mirándome así como a la expectativa, porque mi mami me dice eso. Y le dije, hijo, el Señor me acaba de decir que tú estás sano, que tú ya estás sano, que no me angustie, que tú estás sano. Pasó como hora y media y fui y le llevé su desayuno y pudo comer y quedó completamente sano. ¿Por qué? Porque hubo una respuesta del Señor. Me dio una palabra y yo le creí a lo que el Señor me habló. Importante, ¿no? Así como le dijo a este hombre, ve, tu hijo vive, y él creyó. Entonces, el otro secreto pues es creer. Lo que nosotros, nuestra actitud debe ser de fe, de creer. Si Él me lo dice, pues es porque es cierto que Él me está hablando, porque Él no miente en su palabra. Vamos a ver otro caso, miremos acá. Mateo capítulo 8, el versículo, a ver, 8, del 5 en adelante. Encontramos otro caso. A mí me gusta mucho, pues, abrir las escrituras, porque en la palabra es que tenemos la respuesta. El versículo 5 dice, entrando Jesús en Capernaum,
vino a él un centurión. Y mire la actitud del centurión. Dice, rogándole. Este también era un hombre, pues que tenía autoridad, era un hombre del ejército. Y dice, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa. Otro caso, otra situación. Ya vimos que había uno que tenía una situación donde su hijo estaba enfermo y de muerte. Era una situación bien delicada. Y también era un oficial del rey, un hombre importante, ¿no? Un hombre que tenía gente a su cargo. Y este hombre, el otro que acabamos de ver, también dice que este que estamos leyendo ahorita, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole. Ahí dice que es capitán. Ok, era un capitán. Era un hombre de autoridad. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Pues déjeme decirle que cuando hay una enfermedad, cuando haya una situación difícil, ya sea un hijo que está en alguna situación, en alcoholismo, en drogadicción, en rebeldía, que no quiere saber nada de Dios, una situación económica, una situación en el hogar, una situación con el cónyuge, cualquier cosa que nosotros estemos manejando, pues es un tormento para uno. ¿Quién va a tener paz si hay una escasez económica? Pues hay una aflicción. Si hay una enfermedad, pues hay una aflicción. Si hay un problema en la familia, en el hogar, una situación difícil con el cónyuge, que no se entienden, que mantienen en esas peleas continuas, en esas situaciones, un hijo en rebeldía, pues hay un tormento. Dice que este hombre paralítico estaba gravemente atormentado. Y así puede haber muchas personas que están escuchando en esta hora o que después escucharán también este mensaje. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Fue inmediata. ¿Sabe que cuando nosotros le pedimos al Señor, cuando hay nada que me sana? ¿Qué tanta fe tiene usted, no? Porque muchas veces se ora y se ora, pero no hay fe. Muchas veces se pide, pero sin fe, ¿no? Muchas veces pedimos, pero realmente no estamos siendo reverentes con Dios. Hay que revisar también cómo está nuestra actitud. En estos días escuchaba a alguien que está gravemente atormentado, una persona, porque tiene una enfermedad muy delicada, pero cuando yo la escuchaba hablar estaba llena de amargura en su corazón, resentimiento, odio, una cantidad de cosas que yo podía discernir en mi espíritu. Y yo decía, Señor, esta persona necesita sacar de su corazón todo ese dolor, necesita sacar de su corazón toda esa amargura con su familia, con sus hijos, con las personas que le rodean. Ella necesita primero ser sana su corazón para que reciba sanidad en su cuerpo. Y así hay muchas personas que necesitan revisar qué hay en su corazón: odio, falta de perdón, amargura, resentimiento. ¿Qué habrá en ese corazón que no hay respuesta de parte de Dios? Pues primero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que examine nuestro corazón, porque muchas enfermedades se somatizan porque muchas veces por el estrés, ¿sí? Las personas se pueden enfermar por causa de estrés, se pueden enfermar porque están bajas de defensas. Y muchas veces todo se le echa la culpa al diablo, pero de pronto usted necesita, no sé, alguna vitamina, algo necesitará su organismo. Entonces, a veces las personas se empeñan en que tiene que ser como pasa y como sucede, ¿no? Hay una anécdota que me gusta mucho, y es que había una persona que se estaba ahogando, y a mí me pasó eso. Yo estaba gravemente atormentada con un problema cuando me enfermé de la vesícula, pero yo era tan terca
Y yo dije, a mí nadie me va a tocar mi cuerpo. Yo no voy a ir a ningún médico. A mí el Señor me sana aquí donde yo estoy. Imagínense qué actitud, ¿no? Llenos de orgullo muchas veces, llenos muchas veces de tantas cosas que manejamos. Y cuando ya me estaba realmente, yo estaba tan grave que cuando llegué a la clínica el doctor me dice, esperaste demasiado tiempo. ¿Y por qué? Por terca, por caprichosa, porque no quería ir al médico. Y resulta que cuando llegué me dice el doctor, voy a ver si puedo hacer algo por ti porque esperaste demasiado. Imagínese 14 cálculos en la vesícula y se estaban yendo por vías biliares, eso es mortal. Y a veces, ¿por qué? Porque no queremos tampoco ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y permitir también que Él use los medios que Él ha dejado. Imagínense que Dios nos ama tanto que nos dejó un odontólogo para que revise nuestra dentadura. Nos ama tanto que dejó a un peluquero para que nos corte nuestro cabello y le dio talentos a cada persona, y a los médicos pues también los usa. Pero a veces somos tercos, a veces somos tan, o sea, no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo a ver cómo nos va a guiar el Señor. Entonces sucede como la persona que se estaba ahogando. Y el Señor, bueno, le envió una lancha. Y él dijo, no me voy en esa lancha porque yo estoy esperando ver a Dios que me saque de aquí. Imagínense cómo a veces es la actitud del ser humano. Y seguía clamándole a Dios, ayúdame que me estoy ahogando. Y entonces el Señor le mandó un barco. Y él dijo, no me voy a subir en ese barco porque yo espero que Dios venga y me saque de aquí. Le mandó un helicóptero y dijo, no me voy a subir en ese helicóptero. Le mandaron allá el lazo para que se agarrara y dijo, pues no, yo estoy esperando que Dios me sane, y siguió clamando y se ahogó. Cuando llegó a la presencia del Señor, le dice, ¿por qué me dejaste ahogar si yo te estaba clamando? Le dice, yo te mandé una lancha, te mandé un barco y te mandé el helicóptero y tú no recibiste mi ayuda. Y eso nos puede pasar muchas veces. Entonces debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y saber cómo diera la respuesta estando programada para cirugía. Y el Señor respondió a través de nutrición. Entonces tenemos que ser sensibles, no ser tercos, ¿sí? Si hay una situación en el hogar, por ejemplo, Señor, ayúdame con este hogar, con esta situación. Pero si usted sigue con la misma cantaleta y nada que cambia, pues ¿cómo va a tener respuesta, no? Si no está dándole un ambiente agradable a sus hijos y a su familia y sigue siendo caprichoso, rebelde, gritón, cantaletudo, canteletuda, bueno, una cantidad de cosas que le pasan al ser humano, pues tenemos que revisarnos a ver qué es lo que el Señor está esperando de nosotros. Dice, mi criado está postrado en casa, paralítico. Estamos en Mateo capítulo 8, versículo 6. Gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. El Señor siempre responde. A veces la respuesta es no, pero es una respuesta del Señor. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Impactante la fe de este hombre, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Se da cuenta que era un hombre que tenía pues autoridad en su cargo. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Maravillarse es sorprenderse. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sabe qué anhela el Señor? Que de verdad le creamos a Dios, que le creamos al Señor. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué se va a perder mucha gente?
siendo del reino, porque aquí dice, y los hijos del reino, o sea, mucha gente que escucha la palabra, mucha gente que ha venido a Cristo pero no le cree. Eso puede pasar, que la gente escucha y escucha y escucha palabra, y a veces uno cuando predica se da cuenta que parece como que si como cuando uno está echando agua sobre un vidrio y quiere que esa agua pase al vaso y lo llene, pero hay un vidrio ahí que no le deja pasar. Y a veces pasa con las personas que hay unas barreras cuando escuchan la palabra y no creen. El Señor les está hablando y no creen, siguen dudando. Y mire lo que dice el Señor, dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando yo leí esta porción de la palabra dije, Señor, yo te voy a creer. Yo renuncio a la duda, renuncio a la incredulidad en el nombre de Jesús, porque tú no mientes en tu palabra. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste. Si usted está creyendo esta palabra, va a recibir milagros en esta noche en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos a dejar el estudio acá, todavía me faltan muchas citas bíblicas, pero bueno, el tiempo apremia. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Coloque su petición delante del Señor, cualquiera que sea, creyendo en su palabra, creyendo que es Él quien está hablando en esta noche, creyendo que el Espíritu Santo de Dios está ahí donde usted está, que ahí está el Padre, que ahí está el Hijo y está el Espíritu Santo para auxiliarle, para ayudarle, para socorrerle, para atenderle, para solucionar lo que usted en sus fuerzas no ha podido, en su humanidad no ha podido. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. He predicado tu palabra. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Divino Precioso, en esta hora, Señor, te ruego que seas tú obrando milagros creativos en tus hijos, Señor. Sé obrando milagros creativos en la salud, Señor. Tú conoces la aflicción de tu hijo, la aflicción de tu hija, Señor. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hablamos a ese cuerpo que está enfermo, Señor. En el nombre de Jesús hablamos a los riñones, hablamos al sistema circulatorio, hablamos al corazón, hablamos al cerebro, hablamos al sistema óseo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hablamos la palabra de Dios a ese cuerpo que está enfermo, a ese hogar con dificultades, Señor, en el nombre de Jesús, a ese hijo que es rebelde, a ese hijo que está enfermo, Señor. En el nombre de Jesús hablamos a esa situación económica, Señor, que se rompa todo yugo, toda atadura, toda opresión, toda tiniebla, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos permitas ver con los ojos del Espíritu a qué nos estamos enfrentando, Señor, porque no podemos pelear al aire, Señor. Tú sabes lo que hay detrás de cada situación, de cada enfermedad, Señor, de cada situación económica, Señor. Tú conoces, Padre, qué es lo que está afectando la vida de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy se rompen las cadenas, se rompen los yugos, se rompen las ataduras, se destruye la opresión de las tinieblas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, envía a tus ángeles, Señor, donde están esos entierros de brujería, esos conjuros, esos hechizos, toda obra del diablo, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Nos cubrimos con la sangre de Jesucristo de Nazaret y atamos el espíritu de venganza en esta noche en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el poder del Espíritu Santo. Toda tiniebla, toda opresión satánica, toda obra del diablo, todo espíritu de Caín,
todo lo que se está levantando en los hogares, lo que se ha levantado en las familias, en el nombre de Jesús, lo que se ha levantado en las empresas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, retrocede. Espíritu del diablo, no tienes poder sobre el cuerpo de Cristo. El Señor te reprenda, Satanás. Estás atado, estás ligado, paralizado, derrotado, vencido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús te venció en la cruz del Calvario y por las llagas de Cristo hemos sido curados. Declaramos libertad total en las vidas, en los hogares, en las finanzas, en la salud, en los hijos, en los cónyuges, en los padres, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy se rompen las cadenas en las empresas, se rompen los yugos, los conjuros, la opresión, las tinieblas. Tus ángeles están allí sacando los conjuros de los montes, de los valles, de los ríos, de los cementerios, de las tumbas, de los cadáveres. Donde haya un conjuro, allí están los ángeles, y los ángeles sacan el efecto que causa la brujería en el mismo infierno. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, retrocede, bestia inmunda. En el nombre de Jesús, no tienes poder, no tienes poder, no tienes poder sobre el cuerpo de Cristo, no tienes poder sobre la iglesia. El Señor te reprenda, Satanás. Estás atado, encadenado, y te declaramos inoperante en esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo declaramos libertad, sanidad, prosperidad, paz en los hogares, paz en las familias, en el nombre de Jesús, paz en las empresas, libertad en las almas, en las mentes, en los corazones, en las familias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En los empresarios declaramos libertad total, en el nombre de Jesús. No hay manipulación de las tinieblas. Van a tener libertad en el nombre de Jesús para operar conforme a la perfecta voluntad de nuestro Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, eterno Dios, gracias, eterno Padre, gracias, eterno Dios, porque tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador, Señor mi Dios, eterno Padre, eterno Rey de gloria. Tú eres Jehová Nisi, nuestra bandera, nuestro estandarte, nuestro escudo, Señor. Tú vas delante de nos, puesta de Jesús para nuestras vidas en esta noche. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias, Padre eterno. Aleluya, amén y amén. Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos. El Señor les guarde. Nos veremos el domingo, si el Señor nos presta la vida. 10 de la mañana, reunión familiar.